Familia, muy buenos días. Dios les bendiga en este nuevo día. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Y este es nuestro devocional, Vida para el Día, en los 51 días de fe. Hoy es el día número 28 de ese seminario, de esa travesía que iniciamos para ver la gloria de nuestro Señor, saber que Él nos va a responder, saber que Él nos va a enseñar, saber que Él nos va a mostrar entonces su camino y que todo lo que estemos anhelando, que esté bajo su voluntad, también Él nos lo va a poder conceder. Y hoy vamos a ver entonces, a estudiar su palabra. Le voy a invitar que hagamos una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos revele su verdad. Amado Dios, hoy queremos darte gracias y te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón y nos des entendimiento para tu palabra. Que seas tú, Señor, iluminándonos para comprender cada una de las letras, para comprender cada una de las cosas ocultas, maravillosas y grandes que tienes en tus escrituras, Señor. Que sean ellas grabadas en nuestro corazón, como dice tu palabra, Señor, para que ella no salga vacía, sino que haga en nosotros lo que tenga que hacer. Por eso, Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, a través de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hoy vamos a ver entonces el día número 28. Y vamos a hablar de algo que se llama la fe nos predestina para recibir la bendición. ¿Sí? El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos enseña algo. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos nace primeramente una pregunta. ¿Qué tiene que ver la fe con la predestinación? Bueno, vamos a mirar primero el sinónimo o qué significa esa predestinación. Hay doctrinas que enseñan que la predestinación es que ya hay un grupo de personas elegidas para la salvación, que ya Dios tiene una selección de los que van a ser salvos. Pero eso es una enseñanza errada, porque si lo traemos a un contexto y si decimos que Dios ya tiene un grupo, si ya seleccionó a los salvos, ¿qué necesidad tenía Cristo de morir en la cruz? Entonces como que no encaja ese significado que le están dando a la predestinación allí. Si yo ya tengo algo y ya lo tengo ganado o ya lo tengo seleccionado, ¿yo para qué voy a pagar un precio por ello? Si ya es mío, ya me corresponde. Lo mismo pasa con la predestinación. Entonces, la predestinación se entiende como escogidos antes de. ¿Sí? Ese escogidos antes de significa que fueron seleccionados y apartados. Pero cuando vamos entonces a mirar el contexto de por qué el Señor dice que somos predestinados, tenemos que ir un poco más allá. ¿Sí? ¿Dios ya tiene unos escogidos? No. La salvación está abierta. El Señor no ha cerrado la puerta a la salvación. Por eso es que el libro de Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si ya estuviéramos seleccionados o ya hubiera un grupo seleccionado para salvación, el Señor no tenía necesidad de ir a tocar una puerta, de ir a llamar. Recuerde que somos llamados por el Señor, eso sí, somos llamados. Y la puerta está abierta para todos los que acepten este llamado. Todos los que en su corazón dicen: yo voy a recibir a Cristo, yo voy a vivir bajo los mandamientos de Cristo, yo voy a mantener bajo los parámetros de Cristo. Pero
¿qué necesidad entonces tendría Cristo de morir en la cruz si ya estuviera todo seleccionado? No hubiera la necesidad. No necesitaba Cristo ir a una cruz del sufrimiento. Por eso, hoy lo que vamos a ver es qué es lo que nos está predestinando el Señor. ¿Sí? Cuando profundizamos entonces en la palabra predestinación, vamos a encontrar que en el griego se encuentra con dos tipos de palabras. Se puede encontrar como prognosco, ¿sí?, que traduce de antemano, antes de conocer. Y la segunda como prolizo, ¿sí?, que significa o tiene la raíz inicial, pero es ver algo de tiempo, antes de tiempo. Quiere decir, en una, Él me conoce antes, ¿sí?, antes de conocerme. Y en la otra, es que antes del tiempo ya me ha conocido. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando usted va al Salmo 139, Él dice que Él me conoció en el vientre de mi madre, que Él me formó en el vientre de mi madre, que mis ojos lo vieron y que en el libro estaba escrito todas aquellas cosas, sin faltar ninguna. ¿Qué es la predestinación o en qué estamos llamados a ser predestinados? Miren, somos llamados a ser predestinados después de recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Ahí ya empieza la predestinación para nosotros. Quiere decir, somos predestinados para vivir en obediencia, somos predestinados para recibir bendición, somos predestinados para ser hijos de Dios después de la salvación, después de recibir a Cristo, porque ya el Señor nos hace. Quiere decir, cuando usted va al libro de Primera de Pedro 2:9, Él nos dice lo siguiente: dice su palabra así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir, usted es predestinado, yo soy predestinado, ¿sí?, porque ya tengo un linaje escogido. Ya somos un real sacerdocio, ya somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos predestinados para poder que vamos a anunciar a ese Rey maravilloso. Entonces la predestinación no tiene nada que ver con un grupo selecto de Dios antes de, no tiene nada que ver que Dios, ya tiene los escogidos, no, para la salvación. No, eso es una teoría falsa sobre la predestinación que hay en la Biblia. Somos escogidos ¿es en qué? En que usted y yo, escúchelo bien, después de recibir a Cristo, le repito, somos predestinados a obedecer. Somos predestinados a vivir en sus mandamientos. Somos predestinados a ser una nación santa. Somos predestinados a ser un real sacerdocio. Somos predestinados entonces porque somos escogidos. Pero fuimos escogidos porque Dios tocó la puerta. Nosotros la abrimos y Él entró a morar en nosotros. ¿Cómo podemos sustentar eso? ¿Por qué somos predestinados? Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como Dios tiene los pensamientos más altos que los de nosotros, como Dios tiene entonces unos caminos, ¿sí?, que son más altos que nuestros caminos, por eso somos predestinados a vivir esos pensamientos de Dios, a vivir esos caminos de Dios. La fe me debe llevar a eso. Por eso el tema se llama La fe me predestina a vivir la bendición o a recibir la bendición. Porque como soy predestinado ¿a qué? A conocer los pensamientos de Dios. Soy predestinado a conocer los caminos de Dios. Eso me llena, eso me sobreabunda. Y eso me lleva entonces a comprender que yo no soy cualquiera en esta tierra. Y después entonces me dice a mí que si yo clamo, que si yo pido, entonces se me dará medida, apretada, rebosante, revestida. ¿Por qué? Porque fui predestinado, escúchelo bien, ¿a qué? A recibir todas las bendiciones de Dios. Pero para poder recibir todas las bendiciones de Dios, lo primero que tengo que hacer es andar en sus caminos, conocer sus caminos, seguir su camino. Yo no puedo esperar recibir las bendiciones de Dios cuando me aparté de su camino, cuando no estoy morando en ellos, cuando Dios no es el primero en mi vida. Cuando usted le da importancia a muchas cosas, usted le puede dar importancia a su esposo, a sus hijos, a su empleo, usted le da la importancia a lo tradicional, menos al Señor. Y después entonces le decimos, Señor, es que usted a mí no me ha bendecido. No, lo que pasa es que cuando yo no voy en el camino de Dios, cuando yo no transito por la vía que Dios me ha colocado, la bendición no la voy a encontrar, no la voy a hallar. El mismo libro de Deuteronomio lo dice, ¿sí? Capítulo 28, versículo 1 y 2. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y para poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero, si yo no escucho atentamente, si yo no pongo atención, entonces, ¿cómo van a alcanzarme las bendiciones? Las bendiciones son para usted y son para mí, pero debo de caminar delante de Dios. Esa es la predestinación. Estoy predestinado a caminar. Quiere decir, cuando yo soy predestinado y lo puedo entender, a mí no me cuesta, escúchelo bien, no me cuesta ser obediente. Cuido tanto mi área espiritual, cuido mi área emocional, como cuido mi cuerpo. Ese cuerpo que es santo, ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, ese cuerpo que entonces en él glorifico a Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo no le doy el uso correcto a ese cuerpo? Pues estoy desechando la predestinación de lo que Dios me tiene preparado, porque Dios me tiene preparado para que yo sea santo. Esa es la predestinación también. Para que yo lo glorifique en mi pensamiento, en mis emociones, en mi voluntad, en mi cuerpo. Yo pueda decirle a Dios, yo te glorifico en este templo que me has dado. ¿Sí? Recuerden lo que le dice Pablo a los Corintios. Es que olvidáis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces se nos olvida que ese cuerpo es el templo. Y le damos mal uso. Entonces lo utilizamos de mil formas. Pero la predestinación me dice, guarde
guárdese para el Señor, ande en sus caminos, medite en sus caminos. ¿Sí? Miren lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, y este Espíritu con mayúscula, ¿no? De Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Le repito, mas Él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién intercede? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos predestinados a vivir y a recibir las bendiciones de Dios. Entonces el Espíritu Santo intercede por mí para que yo conozca esa voluntad de Dios, para que yo permanezca en la voluntad de Dios, para que yo no tome ni derecha ni tome izquierda, sino que persiga al sumo llamado del Señor. ¿Sí? Hace que dio su vida por nosotros. A ese que se ha sentado a la diestra, a ese que entonces me dice, venga, Wilmar, estás predestinado a que yo te bendiga, estás predestinado para que me ames, estás predestinado para que hagas conforme a lo que yo tengo escrito. Pero ahora la pregunta es, ¿usted está viviendo en el camino del Señor? ¿Usted hoy lo está haciendo todo conforme a la voluntad de Dios? ¿Usted hoy está viviendo esa predestinación del Señor, sabiendo que usted está llamado a vivir la bendición? El libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 11, le dice lo siguiente. Mire lo que le dice Malaquías, para que hoy miremos esa predestinación, ¿a qué nos lleva? Versículo 11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mire, si usted lee el versículo 10 en la parte B, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir, los que están predestinados, que somos usted y yo, porque recibimos a Cristo, estamos predestinados a que las bendiciones sobreabunden. Pero ¿cuándo? Cuando yo conozco los pensamientos de Dios, cuando yo camino en los caminos de Dios, cuando entonces aquel que escudriña los corazones, aquel que conoce la intención del Espíritu Santo, que está clamando por mí, está intercediendo por mí, aquel que entonces me llama a que sea una vida con sentido, con felicidad, una vida que tenga un propósito. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de aprender a vivir. La fe me debe llevar entonces a vivir esa bendición. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Sí? Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Le repito, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, somos predestinados ¿a qué? A ir o a ser transformados en nuestra imagen y llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Llegar entonces a la estatura del varón perfecto. ¿Pero qué necesito? Ser santo. Buscar la santidad. Todos los días. Caminar en esa brecha que me lleva, cerrando esa brecha que me está apartando de Dios. Que me hace alejar de Dios. Ese abismo que yo he colocado por no estar en los caminos de Dios. Por saber que conozco quién soy, pero no lo vivo. Porque es que todos podemos saber que somos hijos de Dios, pero no todos lo viven. No todos viven ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque le recibimos. Y Él dio potestad de ser hijos suyos. Pero no todos viven como hijos de Rey. No todos vivimos como hijos del Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque menospreciamos esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Despreciamos esa imagen. Juan capítulo 14, versículos 12 y 13 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir, mire, si nosotros creemos en esa imagen del Señor, nosotros queremos llegar a esa imagen, reconocemos que ya somos santos, que somos llamados, que somos ungidos, que somos apartados, que somos una nación santa, que somos, como dice Malaquías, entonces somos esa nación bienaventurada, somos entonces tierra deseable. Empezamos a caminar a la estatura del varón perfecto. Y cuando yo pueda entonces hacer eso, voy a poder hacer las obras que el Señor hizo y aún más grandes. Pero lo primero que tengo que hacer es creer, ¿sí? Creer en lo que Él hizo. ¿Y sabe qué es? En que me predestinó para que yo fuera bendecido. En que me predestinó para que yo fuera escogido. En eso tengo que creer. No es la predestinación que Dios tiene para un grupo selecto, no. La predestinación está en yo creer en que Cristo dio su vida por mí. En creer que la sangre del Cordero fue derramada en la cruz para que yo tuviera salvación. Para todos aquellos que hoy probablemente no han recibido a Cristo, es la oportunidad para yo creer en el Señor, para que Él venga a nosotros, para que yo diga, yo quiero ser predestinado a recibir la bendición de Dios, esa bendición que enriquece y no añade tristeza, esa bendición que es sobrenatural y sobreabundante. ¿Sí? Y fuimos predestinados para ser los hermanos menores del Señor Jesús. ¿Sí? Para eso somos. Entonces, cuando yo puedo ver esa obra del Señor en mi vida, hay una garantía, y es que todo me va a salir bien. ¿Sí? Todo. No hay nada que me vaya a salir mal. Lo veíamos ayer. ¿Sí? Que a todos los que aman al Señor, las cosas son para bien. Y hoy, la predestinación de aquella que se vive después de recibir a Cristo es para que todo me salga perfecto. Vamos entonces a orar en esta mañana. Amado Dios y Padre, gracias, porque si tú no me has escogido, si tú no me hubieras llamado, hoy estuviera, Señor, perdido en los deleites de la carne y del mundo. Por eso te pido, Señor, que me sustentes con la diestra de tu justicia,
que me mantengas, Señor, en tus caminos, que yo permanezca, Señor, frente a ti todos los días, para vivificar y glorificar tu nombre, cantar salmos a ti, Señor, porque es bienaventurado el que confía en ti, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que en el calor su hoja no cae y su fruto lo dará a tiempo. Oh Señor, qué agradable me siento de tu llamado, Señor. Qué agradable me siento de vivir delante de ti. Ahora, oh Dios, quiero darte gracias por este día tan hermoso y presentarte este tiempo de ayuno, Señor, que hoy estamos realizando en tu gloria, el cual le hemos nominado marchar, para que tú nos pongas en el corazón, Señor, la gran comisión. Lo que tú le has dicho a los apóstoles en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, prepara mi corazón a través de este ayuno para que yo pueda ir y anunciar tu evangelio, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Y te pedimos, oh Dios de los cielos, para que tú nos bendigas desde esa tierra amada, Jerusalén. Te pedimos para que tú, Señor, hoy declares sobre nuestras vidas toda la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, familia, hoy la invitación es para que nuestro tiempo de ayuno va a ser virtual, para que usted se conecte a las 7 de la noche. Hoy estamos arreglando todo nuestro evento para el día de mañana, que es la invitación muy importante para las damas, todas las damas de Yotoco y las que se conectan virtual, ¿sí? Menos Restrepo y Cali, porque allá van a haber eventos presenciales. El resto las esperamos mañana conectadas y presencial en Yotoco. Un abrazo, les amamos mucho, que Dios les bendiga. Chao.